Mis amados, buenos días. El Señor me les bendiga grandemente. A partir de este día, el Señor me ha inquietado es a llevar o empezar a partir de hoy un tiempo de ayuno. Un tiempo de ayuno, y es el tiempo de devocional, ¿cierto? Devocionales, en lo que el propósito es llevar a mis hermanos, a los creyentes, a tener esa comunión con Dios, a buscar esa comunión con Dios, a que entendamos el papel que tenemos como creyentes, a que entendamos quiénes somos en Jesucristo, ¿cierto? O sea, nosotros somos creyentes, pero estos tiempos quizás nos ha llevado a estar aletargado, a estar un poquito dormido, a estar un poquito ahí como que acostumbrándonos o mal acostumbrándonos a que todos nos traigan a la mesita, acostumbrándonos a que nos hablen, a que nos lleve la palabrita. No, el propósito, y es lo que el Señor me ha inquietado a mí en estos tiempos, es a buscar el despertar de los espíritus, a buscar ese despertar de esos verdaderos creyentes, que verdaderamente entendamos cuál es nuestra posición. Que cuando el Señor nos permita volver a nuestro templo, nosotros podamos estar un sábado al mes en nuestro templo, y podamos reunirnos un sábado al mes con ese corazón avivado y poder estar toda una mañana adorando a nuestro Señor. Pero que esa batería la carguemos durante las semanas, durante el tiempo que nosotros necesitemos. Que estos tiempos, esas 3 semanas libres, las tengamos como de reflexión, y que a esa 4ª semana del mes podamos tener un verdadero ayuno, un verdadero encuentro con Dios. Este ha sido el propósito que el Señor me ha tocado el corazón, y quiero que a partir de hoy ustedes me acompañen, que se suban al barco de la esperanza, de este camino que llevamos a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Porque sin duda el capitán de nuestro barco es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo fue ese regalo que nos dejó nuestro Señor. Y quiero que ustedes me acompañen. Y yo, como Pablo se describía como el siervo de Dios, como el remero del tercer nivel. ¿Qué quiere decir el remero del tercer nivel? En un barco había 3 niveles. Y los remeros del tercer nivel eran los esclavos, los que estaban en el último nivel. Es decir, que si pasaba alguna tragedia, los primeros que morían eran ellos. Eran los que primero morían porque no tenían ninguna opción de salir. El apóstol Pablo se describe como ese remero de tercer nivel, como ese siervo, como ese esclavo de Dios. Yo quiero hacer ese papel de guía, porque a eso me ha llevado al Señor. La palabra del Señor nos habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice la palabra. Dice, esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice en el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Esta era hasta ese momento, cuando nuestro Señor lo estaba diciendo, esta era una promesa. Esto apenas era una promesa, ¿cierto? Pero que ya en Pentecostés, en Hechos 1, versículo 8, se cumplió esta promesa. Dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y en el capítulo 2 de Hechos dice la palabra que todos estaban reunidos unánime juntos y recibieron esa promesa de nuestro Señor. Nosotros como creyentes, cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo de la promesa en nuestras vidas. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Mora en nuestros corazones, y es lo que nosotros tenemos que tener claro como creyentes. Porque el Espíritu de vida, Dios sopló vida sobre todo alma viviente, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo de Dios lo tienen los creyentes, los que han creído, aquellos que han sido atraídos por Dios y que han
aceptado la invitación de nuestro Padre Celestial. Pero ¿cuántos espíritus están adormecidos? ¿Cuántos espíritus están quietos? Están ahí porque soy creyente, pero la palabra de Dios nos llama es a despertarnos. Porque estos tiempos, si bien hay hermanos, hay creyentes, porque tenemos testimonio de personas que han creído, pero ¿cuántos de los creyentes se están como enfriando? En vez de avivarse, se están enfriando. Y el Espíritu Santo que mora en ellos está ahí quieto, está apesadumbrado. Entonces, la invitación, mis amados, y oro, y mi oración es porque estos tiempos de ayuno traigan ese despertar a tu vida, a tu hogar, a tu familia, que tomes ese lugar que Dios te ha dado como cabeza, ¿cierto? Que como mujer también tomes ese lugar de la oración, de intercesión en tu casa. Que haya tiempo para compartir con los hijos, que haya tiempo para compartir un tiempo de devocional, que busques un tiempo en el día para dedicárselo a tu Padre Celestial. No voy a decir porque estás trabajando, pero que saques tiempo de calidad. Voy a sacar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y voy a tomar esta cita que el pastor está diciendo y la voy a profundizar y voy a meterme más con Dios. Y tú vas a ver el mover de Dios en tu vida, tú vas a ver el mover de Dios en tu familia, tú vas a ver la presencia de Dios en tu familia. Porque como lo dije en una predicación, a veces pensamos que la obligación es del pastor, pero la palabra de Dios nos habla en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, que somos piedra viva, edificados como sacerdotes. Edificados, nos fuimos edificados por Dios. O sea, somos parte de la iglesia de Dios. Tenemos igual responsabilidad, pero tenemos que estar avivados. Que no nos conformemos a estos tiempos, porque sin duda que en estos tiempos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que están polulando los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas. Nuestro pastor y maestro evangelista lo está explicando en estas cartas de la segunda carta a Pedro. Porque son tiempos en el que el llamado de Dios es a los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los escogidos por Dios para predicar la palabra de Dios. Porque el Señor nos dejó a nosotros esa labor, esa encomienda. Entonces que nos avivemos, porque si seguimos apagando el Espíritu Santo, si seguimos entristeciendo el Espíritu Santo, ¿y cómo lo entristecemos? Cuando no lo buscamos. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando lo ignoramos. ¿Cómo lo entristecemos? Cuando pecamos. Entonces, amado, hoy el llamado es a despertar, a entender que somos piedra viva, a entender que hacemos parte fundamental de la iglesia de Cristo, que es un llamado a voz, a grito. El Espíritu Santo de Dios nos está llamando a que nos despertemos, a que no nos dejemos dominar de doctrinas, de falsas doctrinas. Este es el llamado de Dios en este día. Que no nos conformemos, porque cuánta confusión hay. Y ellos son los que están pescando en río revuelto, los falsos profetas, los falsos maestros que están explicando. Y lo peor es que están confundiendo aún a los verdaderos a los creyentes. Porque y algunos creyentes, esto será verdad. Entonces yo quiero con esto a empezar a avivar los corazones, a que no nos conformemos, a que entendamos los tiempos que nosotros estamos viviendo. La palabra de Dios nos habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo del 14 al 18, dice la palabra del Señor. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu. Esto es un imperativo, es una orden, sed lleno del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu no tengo que buscar, que meterme a tiempo. No, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Yo decido ser lleno. Yo no necesito que me impongan manos.
para yo ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito tener mi corazón dispuesto. Yo necesito tener mi alma dispuesta para agradar a Dios y ser lleno del Espíritu Santo, despertarme del letargo, entender que soy llamado de Dios, entender que Dios está conmigo, entender que Dios tiene grandes cosas para mi vida. Pero ¿qué si yo no me despierto? ¿Pero qué si yo sigo adormecido? ¿Pero qué si yo no acepto este llamado de Dios? Entonces, aquí la palabra, la carta de Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso: despiértense porque ustedes han dormido y sed lleno del Espíritu Santo, sed lleno de la presencia de nuestro Padre Celestial. El ser lleno del Espíritu Santo es personal, es mi decisión. Yo decido ser lleno del Espíritu Santo, yo decido caminar, yo decido escuchar al Espíritu Santo de Dios. Yo decido ser guiado porque Él es nuestra guía, porque nuestro Señor, cuando nos dio la promesa, nuestro Señor dijo: es necesario que yo me vaya y oraré al Padre y rogaré al Padre y Él os mandará el Espíritu a nuestro Consolador. Así que el Espíritu de Dios está en nuestra vida, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu está clamando dentro de ti: despiértate, despiértate, levántate, toma el control de tu vida, enamórate de la palabra de Dios. Es lo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, pero no lo escuchamos porque la sencilla razón lo hemos adormecido, porque quizás estamos siendo esclavos del pecado, porque quizás el pecado está dominando nuestras vidas. Pero es tiempo de que te sacudas, es tiempo que te despierte, es tiempo que ya no sigas durmiendo más, porque dice su palabra, porque los días son difíciles, porque los días son difíciles, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis amados, estamos viviendo tiempos difíciles, pero que la palabra del Señor nos anima. Pero ¿cómo conocemos la palabra si no la leemos? No es simplemente llamarnos cristianos, porque voy cada domingo a la iglesia, o me pongo en la pantalla de mi televisor, o de mi computador, o de mi celular, y escucho la palabra que predicó el pastor. Ya soy creyente. O sea, si no somos hacedores de la palabra de Dios, no nos podemos llamar creyente. Porque sencillamente la palabra de Dios, que es la buena semilla, está cayendo en pedregales, o entre espinos, o a la orilla del camino. La palabra de Dios es la que da fruto. La palabra de Dios es la que produce fruto. Al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Más o menos, pero producimos fruto. Porque fuimos sembrados por nuestro Señor, mis amados. Que ya sea el tiempo para que maduremos espiritualmente. La palabra del Señor nos habla en el libro de la carta a los Hebreos. En el capítulo 5. Hebreos 5, del 12 al 14, dice la palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los verdaderos creyentes, los verdaderos que son, podemos decir que somos maduros espiritualmente, si ya andamos solos, si ya no necesitamos de que nos estén dando el alimento como a bebé, solo la leche materna, no. Pero hay muchos que llevan 20 años en el Evangelio, que llevan 10 años y aún siguen comportándose como bebés espirituales. Se siguen comportando como esos niños que toca estar forzándolo y diciéndolo: haz esto otro. Es tiempo, es lo que nos está llamando nuestro Señor en estos tiempos, a los verdaderos creyentes, a que caminemos de una manera madura, a que verdaderamente nos comportemos como hijos de Dios creyentes maduros, y no que solo nos estén dando lechecita. Que te comportes como un verdadero cristiano, que te comportes a la altura de lo que Dios está demandando, porque estos son tiempos
donde Dios está diciendo: ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi pueblo? ¿Dónde están mis escogidos? ¿Y qué vas a responder? Aquí, esperando que me digan algo. No, levántate tú que duermes. Amado Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, por ese privilegio, por ese sentir que has puesto en mi corazón. Y te pido, Padre Celestial, que tú traigas este despertar a las vidas, a los corazones. Que tú traigas ese despertar a todos mis hermanos, a todo aquel que hoy esté escuchando este mensaje de tu parte, Señor, para que tú despiertes a las almas dormidas, para que avives esos corazones, Padre Celestial, y que verdaderamente estos creyentes muestren el fruto. Seamos verdaderamente esos encomendados tuyos, Señor, para llevar las buenas nuevas, para no conformarnos a este tiempo, para no acomodarnos a la comodidad de una pantalla, sino que seamos esas piedras vivas, que te adoremos, que te alabemos, porque tú eres Dios, oh Dios. Levanta, despierta a tu pueblo, mi Dios. Yo oro en esta mañana para que el despertar llegue a los corazones, para que tu pueblo aprenda a depender de ti, para que tu pueblo aprenda a depender de tu palabra, para que viva de tu palabra, para que ya no dependa de lo que le digan, sino que tiene ese sustento porque está sobre la roca, inconmovible, inmutable. Ese eres tú, Jesucristo, en el nombre que sobre todo nombre y en el cual en esta mañana pedimos que seas tú glorificándote, Padre Celestial. Te alabamos, Dios, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grandemente, porque es tiempo de avivarnos, porque es tiempo de despertarnos. Que Dios les bendiga grandemente en este día.